Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy me he atrevido a cambiar los discos de freno y las pastillas de freno del Ford B-Max. Así que lo primero que he hecho es colocar el gato y levantar la rueda, lógicamente, para poder sacar los tornillos y desmontar la rueda. He colocado un trépied para que me ayude, por en el caso de que se vaya el gato, pues que se quede bloqueado el coche y que no pueda bajar. Así que lo he subido, he colocado el trépied y lo he dejado reposar sobre el trépied y no en el gato. Ahora ya con mi pistola de choque voy a quitar los tornillos, una llave de 17, y voy a sacar la rueda para tener acceso a las pastillas de freno y al disco. Una vez sacada la rueda, pues lo que vamos a hacer es desmontar. Hay un latiguillo que tenemos colocada en la parte donde está el amortiguador. Es un tornillo de 13, hay que sacarlo, como veis aquí. Lo sacamos para que el latiguillo, cuando subamos la pinza, pues que no, veis ese latiguillo ahí, que no se estropee, no se quede doblado y lo podamos estropear. Vamos a quitarle el tornillo de superior y el tornillo inferior, como veis en las flechas, y eso hace salir toda la pinza completa. Como vamos a cambiar también las pastillas de freno, pues luego lo que habrá que hacer es tirar el pistón hacia atrás. Así que yo lo que hago es directamente ya hacerlo antes de cambiar el disco. Lo que voy a hacer es levantar la pinza como si fuera a cambiar únicamente las pastillas de freno, aflojando el tornillo superior e inferior del soporte, y eso me deja a la vista lo que son las pastillas. Así que ya puedo quitar las pastillas de freno y de ese modo el disco, como es nuevo y va a tener más espesor, pues claro, ya no me molestará cuando meta la pinza, no me molestará para meter las nuevas pastillas. Ayudando un poco un destornillador, pues nada, sacamos las pastillas hacia el lateral, simplemente hay un clic en la parte superior y un clic en la parte inferior y ya está, y salen las pastillas. Ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es meter al interior el pistón. Nosotros estamos haciendo con unas pinzas porque no teníamos otras, porque lo estoy haciendo en casa de mi suegro, pero normalmente o lo hacemos con un sargento para empujar el pistón por igual en toda la superficie, o con una pinza recta que empuja el pistón hacia adentro. Aquí veis el latiguillo. Ahora lo que voy a hacer es volver a montar lo que es la mordaza o la pinza de freno para retirarla completamente de su soporte y así poder sacar el disco. Así que una vez quitamos los tornillos que están en la parte trasera, que normalmente son también de 17 milímetros, con una carraca los podemos sacar fácilmente, están justo detrás de los dos tornillos donde tenemos la pinza. Eso, una vez lo sacamos, ya tirando hacia el exterior, pues la pinza va a salir. Me voy a ayudar de un pulpo o de un tensor para enganchar la pinza, dejarla enganchada al amortiguador y que no me moleste. Por eso he quitado previamente el tornillo del latiguillo, para que cuando suba la pinza hacia arriba, para poder sacar el disco de freno, no me moleste lo que es la pinza. ¿Veis? Como la he colocado aquí, la engancho con el tensor, la dejo atrás esperando y ya está. Coloco la rueda recta y ahora con unos golpecitos pues le vamos dando para que salga el disco hacia afuera. Estos discos no tienen tornillo de fijación ni nada, simplemente se floquean con la rueda, así que está un poco pegado porque ya es viejo y está oxidado, pero luego sale fácilmente. Ahora con un papel de lija vamos a limpiar todas las impurezas, el óxido y limpiar. Yo he cogido también limpiador de frenos y voy a limpiar bien lo que es la superficie para que no haya irregularidades y que el disco asiente correctamente. También lo hago en el tambor, bueno, en el eje, lo doy por todos lados. Es una costumbre que hacemos cuando cambiamos rodamientos también en los molinos eólicos o en los aerogeneradores. Y así que yo lo hago también y yo he visto a mecánicos que lo hacen, así que lo hago igual. Limpio bien con limpiafrenos, quito todo el óxido y todas las impurezas antes de colocar el siguiente disco. El disco lo he comprado en oscago.com, es el sitio donde compro yo todas las piezas y es un disco de la marca Bosch. Y como vais a ver, viene ya protegido con una pintura galvanizada, por eso es así gris, pero en cuanto frené 2 veces esa pintura desaparece. Por eso es aconsejable frenar unas cuantas veces, desplazarse con él un poquito para que se vaya ese barniz. Metemos el disco, que entre bien, entra perfectamente porque está todo limpio, unos golpecitos para que asiente plano en el eje, o como se llame esa pieza del coche, no sé, yo no conozco los nombres técnicos del coche, la verdad. Pero bueno, que entre bien y ya está. Tampoco hay que golpear mucho, es un mazo de goma y listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la pinza que teníamos antes enganchadas con el tensor. Simplemente, como no hay pastillas de freno, no nos va a molestar que el espesor del disco sea superior. Y como ya hemos tirado el pistón hacia atrás, las nuevas pastillas van a entrar perfectamente. Así que nada, desengancho del amortiguador, coloco
en el soporte en la parte donde está la pieza de la rótula, que ahí tenéis los 2 tornillos que hemos quitado previamente. Los tornillos los pongo nuevos, ¿vale? En el kit vienen tornillos nuevos, así que les he hecho un poquito de fijación para tornillos para que no se muevan, ¿ok? Para que se queden fuertes. Y aprieto fuerte y luego un golpe con la llave dinamométrica para dejarlos al buen par de apriete. Pero bueno, si no tenéis llave dinamométrica, vais fuerte hasta que ya no podáis ir más, sin pasarse, y listo, si el tornillo nuevo no va a estropearse. Ahora levanto lo que es la mordaza y voy a colocar las pastillas de freno nuevas. Siempre y cuando cambiéis un disco hay que poner las pastillas de freno nuevas. He girado un poco la rueda para que me quede más fácil para colocar las pastillas de freno. Y voy a limpiar bien con limpiafrenos todo el soporte donde hay polvo, porque siempre queda polvito de las pastillas y demás. Así que limpio el disco y limpio también el soporte antes de meter las nuevas pastillas para que no haya impurezas. Limpiamos bien, a mí me gusta que quede todo bien limpito. Y ahora coloco la pastilla, siempre tienen un sentido, así que no os podéis equivocar. Colocamos primero en el clip de la parte de abajo y que entre bien a fondo y luego empujamos en la parte de arriba y ya la pastilla va a su sitio. Como os digo, como ya previamente hemos retirado el pistón hacia atrás, cuando bajáis lo que es lo que es la tapa de la mordaza, pues ya no, ¿sabes? No va a tocar, va a entrar perfectamente. Eso sí, no hay que olvidarse antes de empezar a marchar con el coche, bombear, pisar el pedal de freno unas cuantas veces para que la presión vaya al pistón y apriete las pastillas, porque si no, habrá un momento que frenéis y el coche no frene, pero es normal, o sea, no os preocupéis. Ahora apretamos con la carraca y con una llave fija vamos a aguantar el tornillo que tenemos en la mordaza, porque ya sabéis que es un tornillo con una contratuerca para que la mordaza no se apriete contra el soporte, sino que quede fija, que no se pueda mover, pero que tenga una holgura para que no se queden siempre bloqueadas las pastillas de freno contra el disco. Así que aguantamos con una llave o con una pinza multiusos, un alicate multiusos y apretamos hasta que esté duro, que quede bien fijado. Una vez hecho eso, colocamos el latiguillo en su sitio, que es el que habíamos quitado antes, un tornillo de 13. El soporte está en el amortiguador, como veis ahí, así que, y listo. Ahora limpio un poquito el disco de freno porque lo he manchado con las manos, con los guantes llenos de grasa, así que lo limpio, aunque no os preocupéis, ya veis, ese barniz gris o esa pintura gris que veis, en cuanto frenéis 2 veces, desaparece. Colocamos la rueda en su posición para poder colocar ahora el neumático al sitio. Y el neumático es el que va a apretar con sus propios tornillos el disco contra el eje de la rueda o la rótula. Ahí veis que está colocado bien la mordaza. Y ahora colocamos la rueda a su sitio. Es lo que digo, me repito, pero es la rueda la que aprieta el disco, ¿eh? No hay nada más, no hay ningún tornillo como en otros modelos que hay un tornillo que bloquea el disco. Aquí es la rueda la que aprieta el disco. Ahora colocamos las tuercas sin apretar, o sea, las colocamos las 4 un poquito para que no entre la rueda de lado y el disco no se ponga de lado. Yo lo aprieto un poquito con la atornilladora a choque, pero muy poquito, ¿eh? No que haga golpe, sino que atornille un poco para que la rueda vaya al sitio. Y luego con la llave dinamométrica voy a apretar los tornillos. Ya sabéis, para este tipo de coches, al menos para mi modelo, hay que apretar la rueda a 110 newton. Y cada 100 kilómetros hay que repasar con la llave dinamométrica para volver a apretarlos a 110 newtons por si se aflojan. En los garajes mecánicos te los ponen a 140, 150. A mí no me gusta porque luego cuesta un montón quitar los tornillos por el caso de que se pinche la rueda. Así que yo aprieto un poco, un golpe o dos con la llave dinamométrica, con la atornilladora a choque, y luego con la llave dinamométrica a 110 newton hago el aprete final, hasta que haga clic. Y hago 2 veces clic, quiere decir que aprieto un poquito más de 110. Pero así estoy seguro de que no se va a ir. Cuando hagáis el clic, dejáis de apretar y la rueda, el tornillo está apretado a los buenos newton o al buen par de apriete que tiene que tener. Hacemos lo mismo, la misma operación en los 4 tornillos. Acordaos que si tenéis un tornillo antirrobo, pues es una llave diferente, si no es la llave 17 en mi caso. Y ya está, las 4 por igual. Y ahora lo que voy a hacer antes de andar con el coche es apretar varias veces el pedal de freno para que el pistón presione las pastillas y se quede bien pegado al disco.
Eso lo hacéis todo con el coche apoyado ya en el suelo. Así que ahora lo que voy a hacer es subir otra vez el gato para sacar lo que es el trépied o el soporte, el trípode, como lo queréis llamar, y ya puedo poner la rueda en el suelo. Si no tenéis trépied, lo mejor, y no tenéis una llave de choque, hay que aflojar los tornillos antes de levantar el coche, porque si no puede bascular hacia adelante. Yo en mi caso, como es una llave de choque, no mueve casi el coche, entonces y como está apoyado bien en el trípode, pues no me hace falta apretar, o sea, aflojar los tornillos antes o apretarlos antes. Yo lo hago todo con el coche levantado. Y esto es todo en el vídeo, ya veis que es muy sencillo. Ahora, acordaros, me repito mucho, pero es por seguridad. Bombear, apretar el pedal del freno varias veces hasta que esté duro, que frene todo correctamente y luego os dais una vuelta a ver si no se escuchan ruidos raros por si os habéis equivocado al montar algo. Vale, espero que el vídeo os guste, hasta luego.